conozco tu historia, pero me gustaría que nos contaras a todos. Ese punto en el que tú dijiste, no, yo no quiero seguir como empleada, yo tengo un propósito mayor. ¿Cómo fue? Um, yo soy administradora de empresas y estaba trabajando en una empresa de retail, pero yo no me sentía feliz con lo que hacía. Soy hija de empresarios, cada uno tenía su empresa, mi papá tenía una empresa de transporte, mi mamá tenía una empresa de confecciones y el 90% de la producción la exportaba fuera del país. Y yo en el fondo era una ansiedad de libertad que no es tan real porque cuando uno tiene su propia empresa realmente no es tan real esa libertad, pero sí tiene uno más libertad de creación y de propósito y de impacto también. Entonces, yo no me sentía feliz con lo que hacía y la pastelería ya se me había atravesado unos años atrás, pero para mí había sido como el vehículo para poder sostenerme mientras estudiaba en otro país. Entonces, vuelve y se me presenta, dejo mi trabajo y monto una panadería, que no era precisamente lo que yo quería, pero al mismo tiempo fue una escuela de formación. Y ahí poco a poco, o sea, cuando miro en este momento hacia atrás, entiendo como todo el proceso de formación que tuve, porque en ese momento no lo veía claro. Pero ahí fue como el momento de inflexión, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer el resto de la vida? ¿Qué es lo que me está haciendo feliz y qué es lo que no me está haciendo feliz? En eso, bueno, me caso, tengo mi hijo y justamente cuando nace mi hijo, como que esa parte maternal hace que empiece a desarrollar nuevamente todo el tema de la pastelería creativa, ¿no? Y ahí fue que dije, esto es lo mío, ya me ha buscado 3 veces y no le estoy haciendo caso y me voy a dedicar a esto. Pero inicialmente eso fue un tema más de hobby, más como hacer algo mientras estaba yo en el tema de la maternidad. Unos años más adelante fue que me di cuenta que realmente eso era lo mío y que había un propósito más grande cuando empezaron a pedirme clases. En ese momento me dio mucho miedo, pero vi una forma de expansión del negocio. Pero años después, como 2 años después de estar dando clases, me di cuenta que realmente el verdadero propósito era formar mujeres que querían tener una independencia económica y que era justamente lo que yo estaba buscando, porque digamos que en ese momento no la tenía como tal tan clara, pero por un tema de una crisis matrimonial me doy cuenta que no tengo nada asegurado y que si no le pongo atención al negocio mío que estaba creciendo, que lo venía tratando así como que, bueno, como que tengo unos ingresos adicionales, pero no era como nada en serio, ahí fue como el punto de inflexión que dije, hay que ponerle ya, eh, ponerme en serio con este negocio, proyectarlo como tengo que proyectarlo, impactar a más mujeres, porque adicionalmente estoy viendo que muchas mujeres se están beneficiando de esto, y yo también. Entonces yo empecé a crecer al ritmo que mis alumnos crecían y empecé a crecer en seguridad emocional, empecé a crecer en seguridad financiera, empecé a crecer en seguridad de propósito, ¿no? Tú hablabas de la crisis matrimonial y hace unos segunditos antes de que entraras hablábamos con Nadia de lo buena maestra que es la crisis, Sí. porque finalmente, a pesar, pues no significa que no sea muy dura. Yo no les puedo decir que los que están viéndonos dicen, no, pues la crisis es un paseo, no, para nadie es un paseo, la incertidumbre es muy dura de gestionar, eh, la dificultad económica es muy dura de gestionar, arrancar cuando uno tiene la plata, cuando uno tiene la libertad financiera o cuando los patrocinadores te cierran la puerta y te dicen, no, yo espérate que quiero observar un poquito qué va a pasar. O sea, a veces la crisis es tan dura que uno pierde la perspectiva, pero yo quisiera preguntarles a las dos si uno pudiera, no existen las fórmulas, pero ustedes son dos magas de la gestión de esos momentos y quisiera preguntarles si uno tuviera una fórmula para gestionar la crisis, ¿qué le dirían a la gente? Yo tengo una, solo para darles como idea. Yo tengo una y es que yo tengo una profunda fe. Yo soy una mujer de fe.
Entonces yo me echo la bendición y digo, bueno, yo no sé a dónde me vas a llevar. Tú solamente en algún momento dime que sí me estás mirando a mí, que no, que estás pendiente de esta hija tuya y ya, yo me mando al agua. Yo. Pero quiero preguntarles porque yo soy de otras ligas, ustedes que son de grandes ligas, ¿cuál es esa fórmula para mantenerse en la crisis? ¿Quién empieza? Nadia, dale. Uf, bueno, yo creo que nunca supe la fórmula hasta que la viví, realmente, porque nadie está preparado para una crisis. Tanto que hablan de, bueno, gobierno corporativo, tienes que aprender a solucionar una crisis, no te llegó y pues nada, yo no estaba preparada, obviamente, pero creo que lo que me mantuvo realmente es lo que tú dices, un poquito de esa fe del foco porque la crisis te nubla y cuando te nubla pierdes el foco. Y cuando pierdes el foco se logra el objetivo que es perder el propósito. Y cuando se pierde el propósito, pues apague y vámonos porque se acabó tu emprendimiento, tu idea, tu organización. Entonces yo creo que la fe y realmente tratar de gestionar las emociones en la crisis es muy difícil porque te dicen gestiona las emociones, es muy difícil, o sea, todos los días es una emoción nueva, entonces lo que optas es por agarrarte realmente a lo que vale la pena y que es no perder el foco de tu propósito con la dosis de fe, pero lo más importante es siempre con la frente en alto, porque creo que gestionar una crisis se necesita demasiada humildad, por supuesto, pero demasiada sabiduría y fuerza, no perder el foco y tener la fe. O sea, creo que hay ahí 4 Fs. Hoy salió un nuevo modelo de gestión de crisis, las 4 Fs. Foco, fuerza, fe. Sí. Entonces, creo que esa fue mi fórmula y sigue siendo. Espero no tener más crisis de estas, pero si viene la próxima, agárrate que aquí la tengo lista. Ya tienes la fórmula. ¿Y tú, Luisa? Para mí definitivamente la fe, sí. Eso es como lo principal, como tener la certeza de que está ahí, así la embarre, ahí tengo como ese flotador y esa paz que siento cuando hago las cosas, pero definitivamente hay que estar uno formado. Y en este momento creo que lo que más me he estado formando en el último año es en mentalidad, ¿no? Y lo veo mucho en mis estudiantes, muy negativas. Entonces, cuando tú entras en un mundo tan negativo y adicionalmente el ambiente no te ayuda, y entonces el gobierno y las políticas y todos estos cambios laborales que hemos tenido, pues todo es negativo, ¿no? Entonces, lo que he tratado también es, de alguna forma, es fortalecerme en mentalidad, en empezar a pensar en positivo. No es fácil, es muy complicado porque estás permeada de mucha gente que te dice no es posible, cómo se va a arriesgar, así no se hace, se va a quebrar, cuide lo que tiene. Entonces es muy complicado, pero en la medida en que tú tienes como ese espacio, en mi espacio es la oración, para otros es meditación y para muchos orar es meditar también. Entonces, tener como esos espacios donde estás tú sola, donde puedas como sentarte, poder como calmarte y conectarte con la fuente que para mí es Dios, eso para mí es vital. Y la otra es empezar a llenarte de herramientas para que las personas que están alrededor tuyo también las tengan, ¿no? Empezando por tu equipo de trabajo. Entonces, en la medida en que tú cambias, el ambiente cambia y eso se empieza a notar. No hay Y nada eso más se cierto empieza a que eso, transmitir Luisa. en el caso mío, en el caso de mis estudiantes, se empieza a transmitir también. Entonces, cuando yo enseño pastelería, cuando estoy aquí en mis clases, yo no solamente les hablo de cómo se hace una torta, o cómo se decora o las técnicas, sino también les hablo de mentalidad, porque cada persona que llega acá llega con una historia, llega con sus problemas familiares, sus problemas personales, con cada mundo es completamente diferente y todo eso se va permeando el taller y todas las personas que estamos trabajando acá también nos llenamos de todo eso. Entonces hay que aprendernos a limpiar. El año pasado tuve la suerte de conocer a una persona
esto no lo conocía, pero también como son personas empresariales que te ayudan a sostenerte espiritualmente. Y esta persona me ha enseñado diferentes técnicas para mantener limpia tu energía, ¿no? Para unos serán unos mantras diferentes, para mí pues es la oración, pero también tratar de mantener la energía limpia, porque en el ambiente hay mucha cosa, la gente llega con mucha negatividad y cuando menos lo estás pensando estás hablando negativamente también, entonces como parar, centrarse y decir, no, espérate, y tener mucho control de los pensamientos, eso se dice fácil, pero eso es un ejercicio permanente de estar controlando qué es lo que estás pensando para poder cortarlo y empezar a transformarlo de forma positiva. Y eso es es un viaje en el que estoy desde hace año y medio más o menos, y ha sido bastante, veo los frutos de todo este esfuerzo y lo veo en mis alumnos también y en el ambiente laboral que tengo en este momento en el taller. Yo creo que tú dices algo que es muy cierto y es que no hay nada más contagioso que las emociones. Y si uno mismo a veces no cree en lo que está haciendo, que ahí va un poco la conversación que hemos traído hoy, que es el propósito, si uno no cree en su propósito, si uno no cree en que las cosas son posibles, si uno no cree en que está transformando, pues es muy difícil generar esa credibilidad. Eso se los decimos nosotros todo el tiempo a los voceros. Mira, si no crees en lo que estás diciendo, no hay quien te crea. Yo puedo prepararte de la mejor manera, puedo formarte para que te presentes con autoridad, para que hables con fuerza, para que el tono de la voz esté mejor, para que la respiración, pero si tú no crees, no hay quien crea. Entonces, ese contagio del propósito es muy importante. Yo creo que aquí hay dos conclusiones y es que, pues, tener un propósito es un hito en la vida de uno. Otra conclusión es que definitivamente todos pasamos por las crisis, no hay nada que hacer, de eso no se salva nadie y es un poco también la escuela de la vida que la hace pues maravillosa y digna de ser vivida. Eh, y también un poco en esa fórmula que ustedes dos como mujeres que además hacen legado es ese trabajo del día a día. Ambas dicen, sí, claro, es que en mi escuela, en la fundación, pero al final lo que ustedes hacen es ir día a día. A veces nos metemos en unos proyectos tan grandes que son como imposibles de ejecutar porque tú nadie nunca dijiste, no, yo voy a trabajar para 30.000 mujeres. No, eso es demasiada empresa y eso es demasiado cansador. Y tú, Luisa, te imaginaste en un negocio que te iba a sacar como del aburrimiento y que te iba a dar una plata que caía bien, que tampoco necesitabas, pero que caía bien. No te imaginaste que ibas a tener una escuela con alumnos en Dubái que van a Dubái a emprender. Sí, es que es muy grande lo que ustedes han hecho. Pero uno no trabaja en esos propósitos gigantes. Yo creo que esos llamados a sueñan grande, claro. Pero en ese día a día, pues es donde está la magia. Porque si no hay la disciplina de levantarse hoy temprano, de dictar la clase de hoy, de volver a salir a buscar, de volver a gestionar, pues no hay nada. Yo quisiera que para cerrar nos cuenten cuál es el legado que quieren dejar. Voy a ser súper dramática, pero entiéndanmelo bien. Si uno pudiera poner un epitafio en ustedes y decir, yo quiero que la gente me recuerde quiero ser un hito en la vida de 5, 10, 15 o de 5 personas de mi familia, pero quiero que me recuerden por ser o por dejar nadie. Y tienes el micrófono cerrado. Gracias. Ay, perdón. Ay, yo dije, no, estaba pensando, la pregunta es difícil. No, es que tengo a mis bebés y dije, bueno, pongo silencio mientras o los escuchan. Lo que te estaba diciendo es que yo creo que lo más importante de lo que estabas hablando, de ese legado que vamos a dejar, es que esto me enseñó, y eso es también para la vida, que eso es como las turbulencias de un avión, ¿sí? Las turbulencias de un avión no son para bajarse de él, sino para abrocharse el cinturón más fuerte, ¿cierto? Y resistir. Y eso es la vida, que cuando haya una turbulencia no es que renunciemos a nada, sino que simplemente nos abrochemos el cinturón más fuerte y la enfrentemos y la atravesemos. Y en ese legado es no solo las 20.000, 22.000, 23.000 mujeres y niñas que vamos, sino que cuando me recuerden
sepan que fui la que abrió caminos para más mujeres. Y yo creo que eso es lo más importante, que el legado es que no ser la primera colombiana que llevó niñas a la NASA, sino el legado es a cuántas niñas le abriste camino, a cuántas mujeres les abriste camino, que miremos hacia atrás y veamos cuántas mujeres ayudamos a brillar. Lindo. Luisa. Yo creo que el legado es dignificar el trabajo de las mujeres, ¿no? Que sí pueden, que todo lo que sueñan se puede lograr. A veces, por diferentes situaciones, se nos castran los sueños y, y nosotros creemos que no podemos. Entonces, poder como empoderar a las mujeres en que todo lo que quieran y todo lo que sueñen se puede lograr. Obviamente hay un trabajo que hacer detrás. No es que yo quiero esto y ya apareció de la nada, la manifestación y ya. No, hay que trabajarlo, hay que lucharlo, pero se puede. Uno puede abrir sus caminos. Y yo soy testigo de esos caminos que he tenido que andar y que he tenido que andar en momentos acompañada y en momentos completamente sola. Entonces es como mostrarle a la gente, mira lo que se ha podido lograr y si yo lo pude hacer sola, porque prácticamente me entrené completamente sola, ustedes que tienen ya un acompañamiento y una experiencia a través de mis mentorías, es mucho más fácil. O sea, el camino es mucho más llevadero, porque lo que siempre trato de transmitir a la gente es toda la experiencia que yo he vivido, en que me he caído, eviten esto. Seguramente no voy a poder evitar que tengan esas crisis y que tengan errores, pero ya saben que van a venir y saben cómo pueden enfrentarlos. Entonces creo que esa es la parte del legado que me parece más bonita, poder hacer una comunidad de mujeres que se puedan ayudar entre sí, que podamos crecer la industria también, porque la industria de la pastelería creativa en Colombia está en pañales, hay mucho por desarrollar todavía y, y de alguna forma pues yo he sido pionera para que se desarrollen muchas cosas, porque cuando yo comencé no había ni cajas para guardar cupcakes, o sea, eso era una locura poder entregar una caja de cupcakes, nos tocaba con papel seda y mirar porque no se voltearan cuando uno los transportaba. Así que eso me daba mucha felicidad, poder ser como de esas mujeres que empujan. Adicionalmente soy santanderiana, entonces me siento así como comunera también. eh, Entonces eso me parece bonito, me parece muy bonito poder dejarle a las personas y que continúen creciendo. A veces las personas sienten miedo de que hay mucha gente estudiando pastelería y entrenando. Yo les digo, no le tengan miedo porque es que entre más competencia, más tienes que exigirte, más tienes que ser mejor cada día, más hay herramientas, más hay industria desarrollada. Entonces no le tengan miedo a eso. Cada una tiene que buscar su propio camino, algo que le identifique y la diferencia dentro de la industria. Y el miedo Y, también lo siente todo el mundo. Es y que el miedo el nunca miedo, va. esa es una escuela que tampoco se salva a nadie. Lo importante es que uno no lo paralice. Sí, Pero el miedo también lo sentí, es natural desde el día que uno nació. Ese día uno dijo, miércoles, ¿de dónde salí? Sí, ¿y a qué mundo llegué? Pero pues lo importante es que no paralice. sí, nunca se va. Y la única forma es atravesarlo. O sea, eso sí lo tengo claro. Porque miedo siente uno a diario en diferentes decisiones y situaciones que tiene que tomar. Pero es lo que tú dices, lo importante es que no paralice. Yo a veces tenía una empleada aquí que cuando estábamos en un ritmo fuerte de trabajo se paralizaba y me tocaba y se quedaba en la mitad y literal me tocaba cogerla en los brazos y ponerla en un rinconcito y decirle, Claro. quédate ahí porque nuestro flujo de trabajo no nos deja movernos. Pero ella literal se paralizaba, o sea, no podía con el estrés y el movimiento y ya van a llegar y no se han empacado y hay que entregar o hay que llegar. Oigan, gracias por este espacio, Nadia y Luisa. Yo creo que son inspiración pura, que sigan abriendo caminos para muchas mujeres. Cuando uno tiene la oportunidad de conocer dos mujeres como ustedes llenas de luz, pues son velitas en el camino para otras. Sigan siendo velitas, linternas, reflectores, lo que quieran, pero sigan dándole en este mundo
para que más personas tengan oportunidades y sobre todo más mujeres.